Hola, buenas tardes. Bueno, voy a compartir pantalla. Profe, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas. A mí me quedó una duda de la clase pasada, cuando estaba Genial. repasando la clase, ¿te la puedo hacer ahora? Sí, por favor. En, en la fórmula esa del área debajo de la curva, Ujú. para los fármacos que, por ejemplo, son de absorción, ponle vía oral, ¿la concentración a tiempo cero sería cero o no? ¿O cómo sería esto? Porque cuando es por vía parenteral, sí, está al tiempo cero todo el fármaco, pero cuando son de absorción, ¿cómo sería? ¿Cómo? Por favor, ¿me volvés a repetir? Cuando ¿viste la fórmula del área bajo de la curva, que es concentración a tiempo cero sobre La constante la... eliminación. sí, los fármacos que son de absorción, que se absorben, por ejemplo, alguno de vía oral, Ujú. la concentración a tiempo cero es casi como cero, porque el fármaco tiene su pico mucho después en el tiempo, no sé, por ejemplo, a los 15 minutos, por ejemplo, o algo así. No importa, es decir, porque vos tengas el pico de absorción, dependiendo de la vía, vos acordate que estamos haciendo en referencia a un compartimiento matemático, que no existe un solo compartimiento, supuestamente que vos demores 2 o 3 horas en hacer el pico de absorción y se distribuye ahí. Si vos extrapolás, ¿sí?, el tiempo cero, por ejemplo, vos determinaste la concentración plasmática a las 2 horas, que sabés que la mayoría de los fármacos que vos administraste por vía oral a las 2 o 3 horas hicieron su pico máximo de concentración. Vos vas a obtener un valor X, por ejemplo 5 miligramos litro de ese fármaco que vos administraste. Eso vos lo tuviste a 2 o 3 horas después de haberlo administrado. Si Claro. vos extrapolás ese punto que vos determinaste hacia la ordenada, hacia tiempo cero, ahí vas a sacar la concentración a tiempo cero. ¿Sí? Ahí Siempre va, vas a tener ahí entendí. ¿sí? Siempre vas a tener una concentración a tiempo cero, ¿sí? Porque son modelos matemáticos, hipotéticos, en el cual si vos lo haces en escala aritmética, acordate que va a ser una curva, y si en escala semilogarítmica, la Mirá, cinética de eliminación va a ser una recta, que ahora lo vamos a repasar a eso. Pero siempre, si vos lo extrapolás indistinto de la vía, una vez que vos determinaste la concentración plasmática, ya podés tener la concentración a tiempo cero. ok, o sea, es siempre el pico, sería. No. Vos lo podés a lo mejor, la dosaste a la concentración plasmática a las 8 horas de haber administrado el fármaco y vos Claro, eso lo extrapolás a tiempo cero tiempo cero. y ya está. Es decir, necesitas dos determinaciones, ¿sí?, para ver la recta, ¿sí? Eh, Espérame. Sí, igual entendí. Ahora, no, pero ahora te lo voy a mostrar en una de las imágenes, ¿sí? Para que vos lo veas que puede existir, ¿sí? Dale. Bien. Bueno, No sé si llegás a ver esta imagen. sí, se ve bien. Bien, vamos a la anterior. Esto es en escala aritmética. Vos imaginate que tenés acá, determinaste esta concentración que está en rojo. ¿Ves el cursor? Sí, ¿Sí? Bueno, hiciste otra determinación porque con una sola vos no podrías seguir la curva ni para allá, ni para acá, ni para acá. ¿Sí? Entonces necesitas dos determinaciones. Determinaste esta a lo mejor a las 3 horas, esta a las 4 horas, hiciste una curva y vos sabés que esa curva va a seguir y va a llegar un momento en el cual vas a obtener la concentración a tiempo cero. Si vos esto, ah, si vos esto lo pasás a escala semilogarítmica, tendrías este punto acá, esto sería una recta, y si vos extrapolás esa recta hacia tiempo cero, la concentración plasmática, y tenés la concentración a tiempo cero. ok, sí, se entendió ¿Sí? perfectamente. Porque Sí, si vos tenés una sola determinación, claro, ¿sí?, puede no ser puedes. acá, donde sea. Siempre son dos determinaciones. ¿Y cuándo va a ser? Bueno, lo que te conviene a vos siempre saber es que se está eliminando. ¿Por qué? Porque si vos hiciste una determinación, por ejemplo, a los 15 minutos y tenés 3, y haces la segunda determinación y tenés 20, ahí la curva está ascendiendo, es decir, no se está eliminando. Entonces, bueno, vas a tener nunca manera de extrapolarlo, ¿sí? Sí, sí. Perfecto. Bien, Bueno, ¿alguna otra pregunta más? gracias, profe. No, nada. Bueno, vamos a arrancar, ¿sí? Quedamos menos siempre, pero quedamos los más importantes. No, yo sé que esto es tedioso, bastante tedioso, pero bueno, yo se los avisé, ¿sí? Pero está bueno para que ustedes lo sepan para poder defenderse en un examen final si les preguntan. Bueno,
para ir finalizando un poco con lo que es cinética clínica, ¿sí? Nosotros tenemos que hablar del clearance, ¿sí? ¿Qué sería el clearance de los fármacos? El clearance de los fármacos sería la eliminación del fármaco del organismo. Y vuelvo a decir, todas estas fórmulas, ¿sí? O todos estos modelos matemáticos se crearon, ¿sí? En un modelo hipotético monocompartimental, ¿sí? Monocompartimental. Es decir, un solo compartimento que era totalmente diferente a lo que podía ser el comportamiento fisiológico del cuerpo humano. Pero, ¿por qué les hago esta aclaración? Porque si nosotros tendríamos que calcular el clearance total de los fármacos, tendríamos que hablar del clearance hepático, tendríamos que hablar del clearance renal, tendríamos que hablar del clearance por materia fecal, del clearance por sudor, del clearance por lactancia materna, si estaríamos con una mujer en periodo de lactancia. Es decir, eso sería el clearance total. Entonces, cuando ustedes le preguntan qué es el clearance total, es la depuración del fármaco desde el organismo. En el modelo matemático de farmacocinético sería la eliminación del fármaco desde el compartimiento, ¿sí? Pueden haber un montón de definiciones de lo que es clearance, ¿sí? Pero yo, para que ustedes se acuerden, esta fórmula vamos a decir que es la proporción del volumen de distribución del fármaco que se elimina en la unidad de tiempo. Entonces, ya lo calculamos, ¿sí? ¿Qué es eso? Es la proporción del fármaco que se va a eliminar, ¿sí? Del volumen de distribución de ese fármaco que se va a eliminar en la unidad de tiempo. Entonces, ahí me queda la fórmula: clearance es volumen de distribución por constante de eliminación, ¿sí? Nosotros ya hablamos que la eliminación por riñón, cuando hablamos de lo que era eliminación por excreción renal, habíamos dicho que teníamos, ¿sí?, un mecanismo que era la filtración glomerular, el otro mecanismo que era la secreción tubular activa, que podía haber fármacos que tengan los dos mecanismos, filtración y secreción tubular activa, pero también nosotros podíamos hacer forzar, ¿sí?, esa eliminación o ese clearance renal a través de lo que era el atrapamiento iónico. Y si era un fármaco básico, lo que tendríamos que hacer era acidificar la orina, y si era un fármaco ácido, teníamos que alcalinizar la orina para que aumente la forma hidrosoluble y sea fácilmente excretable. También hablamos de la eliminación por el hígado, que es a través de las vías metabólicas, que podíamos tener reacciones de fase 1 y fase 2, y que ahí nosotros podemos tener procesos de saturación. Cuando se sature todo el sistema enzimático metabolizador, nosotros decíamos que el fármaco llegaba, es decir, el sistema enzimático llegaba a su velocidad máxima de metabolización, por lo tanto, lo que se iba a empezar a eliminar era una cantidad constante del fármaco, ¿sí? Y esa cantidad constante de fármaco, esa saturación, lo podíamos tener en 3 fármacos. Uno que se llamaba fenitoína, que era un antiepiléptico; el otro que era el alcohol etílico, que era un tóxico, que no tenía ningún efecto terapéutico; y después la aspirina a altas dosis, que también podíamos saturar los sistemas enzimáticos metabolizadores. Esas 3 drogas, al saturar esos sistemas enzimáticos metabolizadores, se van a eliminar una cantidad constante, y era lo que nosotros íbamos a hablar de lo que era la cinética no lineal de orden cero. Después hablamos de la excreción a través del circuito enterohepático, a través de la bilis, y también hablamos de la excreción de los fármacos a través de la leche materna. Con eso, ustedes lo aclaran, ¿sí?, que sería todo el clearance total, dicen la fórmula y con eso sería suficiente, ¿sí? Ahora, la cinética de eliminación, una de las cosas que preguntan siempre, ¿qué es la cinética de eliminación lineal y qué es la cinética de eliminación no lineal? Esto lo repetimos varias veces y quiero que sea un punto fuerte de ustedes en el momento del examen si se los toman. Cuando nosotros estamos hablando de cinética de eliminación lineal, estamos diciendo que se va a eliminar un porcentaje constante de la droga en la unidad de tiempo, ¿sí? Y como decimos, ese porcentaje constante de la droga en la unidad de tiempo, nosotros, como sabemos que las drogas tienen un tiempo de vida media, vamos a decir que se elimina ese 50%, porque estamos hablando que se elimina el tiempo de vida media, el tiempo que tarda la droga en caer a la mitad de su concentración después de un tiempo determinado. Y siempre va a ser ese mismo porcentaje, sí, siempre al transcurrir un tiempo de vida media se elimina el 50%. Pasa segundo tiempo de vida media, se va a eliminar el 50% de lo que había quedado, y así sucesivamente. Siempre habíamos dicho que iba a quedar el 50% en el compartimiento y el otro 50% se iba a eliminar. Y después,
de la sexta tiempo de vida media ya se había eliminado más del 98% de la dosis que encontrábamos en el compartimiento, obviamente sin seguir administrando ese fármaco. En cambio, la cinética de eliminación no lineal me habla de una cantidad constante, ¿sí? Cantidad. Siempre se va a eliminar una cantidad constante del fármaco ¿hasta qué? Hasta que se desaturen los sistemas enzimáticos metabolizadores. Por lo tanto, si a ustedes le dicen, bueno, ¿qué se llama una droga de cinética de eliminación lineal? Bueno, la droga de cinética de eliminación lineal dice que, habíamos dicho, que en escala aritmética, acá tengo concentración plasmática, ¿sí? Concentración plasmática, y me faltó en la abscisa el tiempo, concentración plasmática tiempo, siempre dijimos iba a eliminar el 50%. A vez de transcurrido el tiempo, siempre a la misma cantidad de tiempo, acá yo lo hice en 1 o 2 horas, vaya a caer a la mitad. Entonces, fíjense que esa cinética de eliminación, si yo empiezo a unir los puntos, siempre a la mitad de la mitad, por eso le puse 50, esto es el 50% de esta determinación, este es el 50% de esta determinación, este es el 50% de la determinación anterior, porque estamos hablando de los tiempos de vida media, ¿sí? Entonces, fíjense que la cinética de eliminación de una droga de cinética lineal en escala aritmética se representa con una curva, ¿sí? Con una curva. Y si esto yo aplicara el logaritmo neperiano en la concentración plasmática, esta curva se va a transformar en una recta. ¿Estamos? Y por eso se llama lineal. Entonces, a ustedes le van a preguntar, ¿por qué se llama cinética de eliminación lineal? Porque se elimina un porcentaje constante de la droga. ¿Cuánto es ese porcentaje? Si tomamos en cuenta que las drogas tienen un tiempo de vida media, podemos decir que después de un determinado tiempo se elimina el 50% de la droga, dependiendo cada droga su tiempo de vida media. Por lo tanto, es el 50%. Y siempre transcurrido ese tiempo se va a eliminar el 50%. Y en escala semilogarítmica, es decir, logaritmo neperiano, la concentración plasmática y tiempo, la cinética de eliminación se representa con una línea. En cambio, si lo haríamos en escala aritmética, como está acá, ¿sí? Nos da una curva. Ahora, fíjense qué es lo que pasó con las drogas de cinética no lineal, ¿sí? O de orden cero. Nosotros habíamos dicho que las drogas de cinética no lineal o de orden cero, ¿sí? Hay docentes en la facultad que dicen, me sobran los dedos de una mano para nombrarlo. Volvemos a repetir, alcohol etílico, fenitoína o difenilidantoína y la aspirina. Esas tres drogas, ¿sí? Son las drogas que tienen cinética no lineal o de orden cero, ¿sí? Pero fíjense, ¿qué pasó? Yo acá, ¿sí? Tomo esa concentración plasmática, fíjense, concentración plasmática, y pongo tiempo, ¿sí? Eso es una escala aritmética. Fíjense, partí de una concentración, pasa un tiempo determinado y me cae, ¿sí? Esta concentración, que acá le podemos poner cualquier valor, ustedes pónganle cualquier valor, fíjense, podemos ponerle 10. Ahora, pasa el mismo tiempo, la misma cantidad de tiempo, y también se eliminan 10. Pasa la misma unidad de tiempo y se va a eliminar, ¿qué? 10. Y si ustedes empiezan a unir esos puntos, siempre porque se está eliminando la misma cantidad, ¿sí? Fíjense que la cinética de eliminación de una droga de cinética no lineal en escala aritmética me da una línea. ¿Sí? Parece un trabalengua, pero si ustedes saben que pasó una hora, cayó a 10, pasó otra hora, se perdió 10 más, pasó otra hora, perdió 10 más, ustedes unen esos puntos y me va a dar una recta. Es decir, las drogas de cinética no lineal o de orden cero en escala aritmética se representan con una línea o recta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre se elimina ¿qué? La misma cantidad en el tiempo. Pero, ojo que acá, fíjense, yo les empecé a hacer una línea de puntos y miren, ¿qué se transformó? Se transformó en una curva. ¿Por qué se transformó en una curva? Porque acá la droga se va a empezar a eliminar como ¿qué? Como cinética no lineal, perdón, lineal o primer orden. ¿Sí? ¿Qué significa? Que una vez que yo pasé esta concentración hacia arriba,
eliminaba una cantidad constante. Ahora, se desaturaron los sistemas enzimáticos metabolizadores, ¿y qué sucede? Se elimina ahora, ¿qué? Un porcentaje constante de la droga. Entonces, en resumen, la pregunta que les van a hacer, ¿todas las drogas, sí, todas las drogas se eliminan con la misma cinética? Ustedes tienen que decir que no, ¿sí? Que la mayoría de las drogas, es decir, casi todas, tienen una cinética de eliminación lineal o primer orden, que significa que se elimina un 50%, es decir, un porcentaje constante de la droga, y haciendo relación al tiempo de vida media, podemos decir que se elimina el 50%, ¿sí? En un tiempo determinado, según el fármaco. En cambio, hay 3 drogas que solo se elimina una cantidad constante siempre y cuando esté saturado el sistema enzimático metabolizador. Si el sistema enzimático metabolizador no está saturado, es decir, no está trabajando a su velocidad máxima, se elimina por una cinética lineal. Pero seamos inteligentes, y si nos preguntan cuáles son las drogas que se eliminan por cinética no lineal, ustedes las nombran, dicen que se elimina una cantidad y después lo aclaran. Si tiene que estar siempre el sistema enzimático metabolizador saturado, si no se eliminaría por una cinética lineal o de primer orden. ¿Se entendió? Sí, perdón, Max, dijiste fenitoína, aspirina. Sí, Manuel, vamos de uno. Fenitoína, aspirina y alcohol era la tercera. Alcohol etílico, exacto. ¿Sí? Perfecto. Bien. Gracias. De nada. Lola. Pensé que iba a decir algo. No, yo estaba aclarando que se había entendido. Bien, perfecto. Bien. Profe, Sí. entonces el alcohol primero tiene una cinética lineal. Si se saturan las enzimas, pasa a no lineal. Sí, no digas primero o después, porque Ok. eso no sabemos eso. Si yo agarro, ¿sí? Esta noche me tomo, hago un fondo blanco de 1 litro de whisky, ¿sí? O de vodka, la concentración en sangre la voy a tener saturadísima, entonces se va a empezar a eliminar sí o sí por cinética, ¿sí? De eliminación no lineal o de orden cero. En cambio, si yo agarro y tomo gradualmente una medida de un vino de mesa, estamos de acuerdo, lo tomé durante 2 o 3 horas esa media copa, ¿sí? De vino, ese alcohol ni llegó a saturar el sistema enzimático porque a medida que se fue absorbiendo se fue eliminando y se eliminó por cinética, es decir, lineal. La cuestión es eso, ustedes acuérdense, más de 80 miligramos decilitro, ¿sí? Que sería la concentración del alcohol etílico, la fenitoína en concentraciones terapéuticas y la aspirina, por lo general, en concentraciones de dosis diarias de 2 a 3 gramos día, ¿sí? 2 a 3 gramos de aspirina, esas serían las dosis que por lo general saturan los sistemas enzimáticos metabolizadores de esas sustancias, ¿sí? Dale, gracias, profe. De nada. Profe, me surgió una duda. ¿Cómo? Lola. ¿Ya está? Sí, ¿Ya tengo la duda ahora. Sofía. Con respecto a los alcoholistas crónicos, Sí. Sí. ¿hablo yo? Sí, Lola. Con respecto a alcoholistas crónicos, ¿qué es lo que sucede? Porque genera una adaptación en el sistema de los meos. Entonces, pasa a cinética no lineal rápidamente como sucede en una persona que no consume alcohol. No, lo que vos vas a tener, ¿sí? En el paciente que es alcoholista crónico, una velocidad de metabolización más rápida, porque tiene mayor cantidad de enzimas metabolizadoras. Pero, es decir, en la unidad de tiempo, si lo saturaste, también va a ser una cantidad, después que se desature, eso va a ser de cinética lineal o de primer orden. Eso no pasa nada, te vas a tener que tener más dosis para saturar los sistemas enzimáticos metabolizadores, nada más. Y después, una vez que se desaturen, la velocidad de eliminación va a ser mayor que con respecto a un paciente que no toma. Genial, gracias, profe. Profe, yo te quería preguntar ¿cuál era la concentración a la cual se saturaba el sistema enzimático para la aspirina? 2 a 3 gramos día, ¿sí? 2 a 3 gramos día. Es decir, de 6 a 8
de 4 a 6 pastillitas de 500 miligramos. Gracias, profe. De nada. Bien. Ahora, les van a preguntar también qué podemos hacer con los reajustes de dosis en los pacientes con insuficiencia renal, ¿sí? El reajuste de dosis en los pacientes con insuficiencia renal ya está todo calculado, y por lo general con los pacientes, sí, es decir, con los fármacos que van surgiendo, que se van estudiando a través de las fases de investigación de los fármacos, todos los factores de ajuste están calculados, ¿sí? Es decir, la posología, la dosificación está calculada. Es decir, ustedes lo que pueden decir que van a calcular un factor de ajuste, ¿sí? A través de una tabla o a través de una fórmula. Eso está en los apuntes viejos de farmacología, ¿sí? En el cuaderno del alumno no está. Así que yo les diría que si les preguntan qué hacemos con un paciente con insuficiencia renal, fíjense, yo lo que les estoy preguntando es esto, lo que ustedes se tienen que preguntar. ¿Cuáles son los parámetros farmacocinéticos que se modifican, ¿sí? En un paciente con insuficiencia renal? Entonces, vamos a razonarlo para no estudiarlo de memoria, ¿sí? ¿Qué es lo que estaría pasando? Nosotros dijimos, si el paciente tiene una insuficiencia renal, por lo general, ya sea aguda o sea crónica, ¿sí? Y estamos hablando que vamos a hacer un tratamiento de urgencia, emergencia o un tratamiento crónico, dependiendo del paciente, va a ser todo lo mismo. Nosotros estamos diciendo que ese paciente tiene una falla, ¿sí? En la capacidad de eliminación por riñón. Entonces, yo sé que si está con falla renal, ¿qué voy a hacer? O no le voy a administrar el fármaco, o lo que voy a tener que hacer es darle menos dosis, ¿sí? Menor dosis que a un paciente que no tiene falla renal, o bien mantener la dosis y aumentar el intervalo. ¿Se entiende eso? Es decir, en vez de administrárselo cada 8 horas, se lo voy a administrar cada 12, cada 24 horas, ¿sí? La misma dosis que a un paciente que no tiene insuficiencia renal, en vez de modificar la concentración, la dosis que le voy a dar, le voy a modificar el intervalo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber. Primero, ¿por qué? Porque no se está eliminando por riñón. Entonces, si a usted le dicen, bueno, ¿qué debería pasar en un paciente con insuficiencia renal? Y bueno, usar un fármaco que no se elimine por riñón. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la primera respuesta. Sería utilizar un fármaco que utilice otra vía de eliminación que no esté alterada. En este caso sería el metabolismo hepático, por ejemplo. Perdón. Pero bueno, no, usted tiene que utilizar un fármaco que se elimine por riñón y ese paciente está con una falla renal. ¿Qué hacemos? Le tengo que dar menos dosis que la que un paciente tendría sin alteración renal. Entonces, ¿por qué? Porque como dijimos, como tiene esa falla renal, la depuración, la eliminación por el riñón va a ser menor. Por lo tanto, le tengo que dar menos dosis. Está bien, la complicamos un poquito más. No le puedo fraccionar el fármaco, porque no viene forma farmacéutica para fraccionarle el fármaco. No tengo la dilución que se necesita para disminuir la concentración. Estoy diciendo cosas hipotéticas para que ustedes lo razonen. Bueno, entonces, si yo no puedo disminuir la dosis que le voy a administrar a ese paciente, ¿qué hago? Aumento el intervalo. En vez de dárselo cada 6 horas, como se lo doy a un paciente sin falla renal, se lo doy cada 8, cada 12 o cada 24. Eso ya está todo establecido, chicos, en base al clearance que el paciente tiene, el clearance de creatinina que el paciente tiene, ¿sí? Y el fármaco que se está utilizando. Así que no se vuelen los pelos. Esa es la respuesta que ustedes tienen que decir en lo cual si les llegan a preguntar en algún momento reajuste de dosis en el paciente con insuficiencia renal. Disminuir la dosis a administrar, ¿sí? O aumentar el intervalo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, sí. Perdón. El otro día cuando doy la clase el profesor Balabán dijo que el que no sepa a calcular el ajuste de dosis en el examen, así como entra, sale de su mesa. ¿Y dónde se los dejó? Eso iba a decir. ¿Y dónde se los dejó? Hice un ejercicio que sinceramente cuando yo traté de hacerlo a la par de él, daba un valor y a mí me daba 130 y algo, digamos, ni cerca del cálculo lo que él había hecho. Pero hizo tanto énfasis en eso que la verdad a mí me quedó ahí. Bueno, después se las paso, chicos, a la fórmula, es una fórmula incalculable. Profe, yo le tengo ese ejercicio resuelto por si alguno lo necesita.
escríbame por el grupo de tercero o algo, porque al final después lo resolvió y sí, había algunas cosas que se sacaban de las tablas del Guyton no, del Galmarini. Y entonces, por eso como que algunas cosas confundían porque no estaban los valores exactos, no sabíamos de dónde sacarlos. Por eso les digo, Sí, chicos, si eso se los preguntó, sí, bueno, el doctor Balabán es el jefe, así que hagámoslo, pero bueno, pensé que no era tan prioritario sí entender para un nivel de tercero esto, lo que le estoy diciendo, por una fórmula, y vuelvo a decir, es una fórmula, no es un examen, ¿sí? Dentro de yo los también lo tengo. Si alguno lo quiere. Perfecto, gracias chicas, después me lo pasan a mí, así de paso yo, si te lo tengo que enseñar a otros, sí, ese ejemplo, también no lo conozco, no estuve en la clase, sí, así que ustedes, si me lo pasan después, se los agradezco. Bueno, ahora les hago otra pregunta, no sé si hablaron de esto también en la clase con el doctor Balabán. Hay otros parámetros que se pueden alterar en un paciente con insuficiencia renal. Ustedes acuérdense que el paciente con insuficiencia renal tiene falta de eliminación de buena cantidad de líquidos, no maneja bien los líquidos y puede tener una sobrecarga. Por lo tanto, la cantidad de líquido que puede haber, ¿sí?, de agua corporal total puede ser mayor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un fármaco que tenga un volumen de distribución similar al del agua corporal total puede aumentar el volumen de distribución y por lo tanto la eliminación ser más lenta, ¿sí? Y también los estados de uremia crónica, cuando tenemos una falla renal crónica y tenemos estados de urea elevada, ¿sí?, en forma persistente, en forma crónica, la uremia crónica lo que hace es modificar la conformación de la albúmina, ¿sí? Es decir, ¿se acuerdan que una vez hablamos que la albúmina eran como bandejitas, ¿sí?, que tenían sitios específicos donde iban a unir el fármaco? Bueno, eso, ¿sí?, eso cuando están en estados de uremia crónica, es decir, en estados de insuficiencia renal crónica, puede ser que esas bandejitas no tengan los sitios específicos para unir el fármaco en forma adecuada, y ahí es lo que se va a generar que, ¿sí?, una alteración entre la relación entre el fármaco libre y el fármaco unido a proteína plasmática, aumentando el fármaco libre. ¿Estamos? Entonces, al aumentar ese fármaco libre, ¿sí?, el fármaco va a tener mayor distribución, ¿sí?, en este caso, porque estamos hablando que la falla está en la excreción. Entonces no es que se va a eliminar más fácilmente, sino es que se va a distribuir y va a ser más lenta también a su vez, ¿sí?, la excreción. ¿Estamos? Y los pacientes que tengan falla renal a veces pueden ser desnutridos, a veces pueden tener también pérdidas de proteína por orina, entonces esa pérdida de proteína por orina también me podría generar una disminución de las proteínas plasmáticas y por lo tanto al disminuir la cantidad de proteínas plasmáticas también estaríamos alterando la relación entre el fármaco libre y el fármaco unido a proteína plasmática. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Sí, profe. A ver, espérenme. Ahí están. Entendido, perfecto. Bien. Bueno, ahí está bueno, se están pasando los mensajes, así que está bueno. Vuelvo a decir, hay expresiones que no son favorables. A veces, es decir, por no saber esto, para mí no hace un examen. Los que han rendido conmigo, es decir, a lo mejor si hay una pregunta final que es gruesa, que ya no podemos seguir en el examen, pero por algo no evalúa todo el examen. Pero bueno, suele pasar, no le voy a decir que no suele pasar. Bueno, vamos ahora a... Sí. Vamos a pasar ahora a farmacodinamia, ¿sí? Habíamos dicho que la farmacodinamia era una de las ramas de la farmacología que iba a estudiar qué es lo que la droga le hace al organismo. Por eso lo habíamos puesto en color a la D, qué es lo que la droga o el fármaco le va a hacer al organismo. Y habíamos dicho antes que la farmacocinética era al revés, era lo que el cuerpo le hacía
a la droga o al fármaco. Eso entre nosotros, como en la cabeza, para saber bien la definición. Entonces, si nos preguntan la definición de farmacodinamia, vamos a decir que es una rama de la farmacología que se encarga de estudio de qué? Del mecanismo de acción, de las acciones y de los efectos que producen los fármacos o las drogas al interaccionar con una célula, un tejido, una persona y hasta en una población, porque vamos a ver que hay efectos, ¿sí?, que se pueden medir en población. Entonces, la farmacodinamia estudia los efectos que hace la droga en el organismo, ¿sí? Puede ser desde una célula hasta el nivel de población. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería el estudio de la farmacodinamia. Dentro de las drogas o fármacos, nosotros podemos hablar de diferentes clasificaciones. Una de las clasificaciones antiguas era, había drogas de acción específica y hay drogas de acción inespecífica. ¿Qué significa eso? Drogas de acción específica. Que hay un sitio, ¿sí?, que nosotros podemos aislar, que es el lugar donde va a actuar. Y otra sería inespecífica, que podemos decir, sí, está actuando en ese tejido, en ese órgano, pero no podemos aislar ningún segmento, ¿sí?, ningún fragmento, ninguna partícula, nada que me diga si está actuando específicamente acá. Por eso, valga la redundancia, es inespecífico. Entonces, cuando nosotros podamos hallar, ¿sí?, ese lugar, esa determinación, nosotros vamos a decir que es una droga de acción específica, y si no podríamos hallar, pero cumple su funcionamiento, vamos a decir que es una droga de acción inespecífica. Ahora vamos a ver unos ejemplos para que podamos entender lo que estamos hablando. Cuando la droga, por ejemplo, se llama grisofulvina, es la primera que le puse en esta lista, la grisofulvina nosotros la habíamos visto que era un antimicótico, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? ¿La nombramos o no la nombramos la grisofulvina? Porque a lo mejor no la nombré y pienso que la nombramos. Sí, pero la nombraste. Parece que esa no, la furosemida sí. La grisofulvina la nombramos cuando hablamos de los sitios de depósito y habíamos dicho que iba a ir justo a la queratina, ¿sí?, a depositarse, que es el lugar donde va a cumplir su acción. La grisofulvina, como es antimicótico, ya si quieren saber otra cosa más, para favorecer la absorción de la grisofulvina cuando se administra por vía oral para el tratamiento de la dermatofitosis, es decir, o dermatofisies, es decir, los hongos que actúan en superficie, en piel, pelo y uña, al darse por boca, ¿sí?, tenemos que utilizar algo para que aumente la absorción, que son las grasas. Entonces, en pediatría se usa bastante, nosotros le decimos, si no lo quiere tomar, estaría bueno que se coma una papa frita, ¿sí?, para aumentar, ¿sí?, la absorción de la grisofulvina. Esto aparte, y para cuando se lo acuerden algún día, si tienen que indicar grisofulvina cuando tengan su sellito, díganle que no todos los días vaya acompañado con papa frita, obviamente, puede ser una ensalada con aceite también tranquilamente, ¿no? Pero bueno, las grasas aumentan la absorción de la grisofulvina. Bueno, esta grisofulvina lo que hace actuar en la tubulina, ¿sí? ¿Y la tubulina qué es? Es una proteína que forma los microtúbulos. Y los microtúbulos forman el citoesqueleto. Entonces, esa grisofulvina va y actúa sobre esa proteína específica. ¿Qué es la tubulina? Es una proteína estructural. No está actuando como un receptor, ¿sí? Ya vamos a ver lo que es un receptor. Está actuando sobre un lugar específico. Entonces, ¿esa droga es de acción específica o inespecífica? Específica. ¿Por qué? Porque yo puedo saber dónde va a actuar. ¿Y dónde va y actúa? En esa proteína que se llama tubulina. ¿Se entendió? Ahora, la furosemida, el otro ejemplo. La furosemida va y actúa en el riñón. La furosemida, si se puede administrar por vía endovenosa, se puede administrar por vía oral, llega al riñón y en el riñón por lo general utiliza el mecanismo de secreción tubular activa. Es decir, ¿se acuerdan que ese lo habíamos nombrado? Se secreta y al secretarse va por la luz del túbulo y en la rama ascendente gruesa de Henle bloquea el cotransporte sodio-potasio 2-cloro. Es decir,
vino por la luz del nefrón, se está eliminando la furosemida, ¿y qué hace? Encuentra su sitio de acción cuando se está eliminando. ¿Dónde? En la parte apical, en la membrana apical, la que da la luz del nefrón, ¿sí? Encuentra un receptor, no es un receptor, es una bomba, un cotransporte, que es de sodio, 2 moléculas de sodio, sodio, potasio y 2 cloro, ¿sí? Sodio, potasio y 2 cloro. Ahí lo bloquea. ¿Eso es un receptor? No, no es un receptor, es un cotransporte de iones. Entonces, ¿qué hace? Va y actúa ahí. El otro ejemplo que les puse es el IECA, ¿sí? El IECA nosotros habíamos dicho que era el enalapril. El enalapril nosotros lo habíamos nombrado porque era un profármaco, que significaba que cuando lo administrábamos por una vía, que era la vía oral, se iba a metabolizar en el hígado y iba a formar el enalaprilato, que era el metabolito activo. Y el nombre IECA significa inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, ¿qué es lo que hace esa sustancia? Esa sustancia lo que hace es ir y actuar sobre una enzima y la inhibe. ¿La enzima es un receptor? No, no es un receptor específico, ¿sí? Porque no entra dentro de lo que es la clasificación, ni tampoco las características, ¿sí?, de ese receptor. Es decir, de lo que es un receptor, que ahora lo vamos a ver. ¿Pero es un sitio específico? Sí. Los antibióticos. Nosotros hablamos la vez pasada de la amoxicilina. La amoxicilina va a ir y se va a unir a las proteínas fijadoras de penicilina en la membrana bacteriana, ¿sí?, del espectro que actúe. ¿Eso es un receptor? No. No es un receptor específico de lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo humano y que cumplen una acción determinada. Entonces, ¿pero es un lugar específico? Sí, es un lugar específico. Y así también los antivirales, los antimicóticos, los antiparasitarios, podemos ir y encontrar, ¿sí?, un lugar específico donde actuar. Ahora, no cumplen con la definición de ese sitio de un receptor, pero es un sitio diana, un sitio blanco donde actúe. Por eso podemos decir que esa droga va a tener un sitio de acción, va a tener un lugar específico, ¿sí?, donde actuar. Ahora, el manitol, ¿sí?, y los que vienen abajo, ahora yo les voy a explicar el por qué. El manitol se conoce como diurético osmótico. ¿Qué es? Es una sustancia osmóticamente activa. Entonces, como una sustancia osmóticamente activa, nosotros la administramos por vía endovenosa, ¿y qué es lo que va a hacer? Como es osmóticamente activa, va a empezar a captar agua, es decir, va a arrastrar agua. ¿De dónde va a arrastrar agua? Si yo lo estoy poniendo dentro del compartimiento vascular, el agua del intersticio, del espacio extracelular, va a tender a irse ¿a dónde? Al compartimiento intravascular. Y entonces, al irse al compartimiento vascular, ¿yo qué hago? Expando el volumen, ¿sí?, del compartimiento vascular, el volumen minuto circulante. ¿Se entiende por qué? Por una expansión del volumen. Cuando llega al riñón, el manitol, ¿qué hace? Filtra. Y al filtrarse, él sigue, ¿qué?, captando agua. Entonces va a evitar que se reabsorba el agua en el nefrón. Y así como ingresó, se va a eliminar por filtrado, ¿sí?, y vamos a llegar hasta la parte final de las vías excretoras urinarias. ¿Se entiende? ¿El manitol actúa en algún lugar específico? No. No está actuando en ningún lado. Y por solo su presencia, ¿qué hace? Genera una acción, y esa acción, ¿sí?, da el efecto terapéutico. Pero yo les puedo decir, el manitol actúa en la célula endotelial, actúa en el túbulo contorneo proximal, actúa, no. Específicamente el manitol no tiene ningún lugar, ningún sitio donde genere, que si yo le saco ese lugar, no cumple más función. ¿Se entiende eso? Entonces, el manitol no tiene un lugar específico donde actuar. Sí va a expandir la volemia, sí va a expandir el volumen, es decir, la corriente de líquido a través del nefrón, ¿sí? Entonces va a generar su efecto diurético, pero no va a interactuar con ninguna proteína estructural, ni con ninguna enzima, ni con ningún transportadores de iones, con canal, absolutamente con nada. El hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio. Por la presencia de los grupos hidroxilo, ¿qué va a hacer? Se administran por boca y neutralizan
el protón del ácido clorhídrico. Son antiácidos. Entonces, ustedes me preguntan, ¿y dónde actúa? Sí, actúa en el estómago. Genera ese efecto, ¿sí?, antiácido. Pero ¿hay un lugar específico, una proteína, una macromolécula, donde el hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio se unan? No. Entonces, por solo su presencia y por neutralizar ese protón, cumplen el efecto. Entonces, esa es una droga de acción que inespecífica. Y el carbón activado ustedes lo han escuchado nombrar en el tratamiento de las intoxicaciones agudas que se administran, que por lo general ingresan por vía oral. El carbón activado es un polvo negro, fino, no granulado, que hay que administrarlo por vía oral en las intoxicaciones por boca, en algunas, no en todas, ¿sí? Y siempre cuando se puede, y tiene la característica de absorber, absorber. ¿Qué significa eso? Absorber, que pega en su superficie, tanto externa como interna, lo que encuentra en la luz del tubo digestivo. Y evita la absorción. Entonces, si nosotros pensamos que lo dimos por un tóxico, por una intoxicación, que ese tóxico ingresó por vía oral, el carbón activado, cuando lo encuentra en la luz del tubo digestivo, ¿qué lo va a hacer? Lo va a pegar. ¿Tiene un lugar específico para unirse a ese tóxico? No. No hay un lugar específico. Superficie externa, superficie interna, y lo va a eliminar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esos son los ejemplos para que entendamos qué sería una droga de acción específica o qué sería una droga de acción inespecífica. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Esperemos Sí, que profe. Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué es un receptor? Cuando a usted le pregunten qué es un receptor, nosotros vamos a decir que un receptor es una macromolécula, ¿sí?, o una estructura biológica, proteica o glucoproteica, compleja, ¿sí? A veces puede ser muy, muy compleja, o a veces no tan compleja, pero compleja en su estructura, ¿sí?, en su composición, que va a tener un sitio aceptor. Ese sitio aceptor va a ser el lugar donde el ligando se va a unir, ya vamos a hablar qué es un ligando, qué es el sitio aceptor, y va a tener un sitio efector. Ese sitio efector va a ser el que va a dar la respuesta, ¿sí? Entonces, ¿qué es un receptor? Es una molécula biológica compleja, que puede ser una macromolécula, es decir, puede ser grande, porque por lo general están dentro de las estructuras de composición de proteínas o glucoproteínas, que tienen un sitio aceptor, que es el lugar donde se va a unir el ligando endógeno por su afinidad, y va a tener un sitio efector, que ese sitio efector va a ser el que va a estar en relación a la respuesta, ¿sí?, que se quiere buscar. Existen, como yo les dije recién, receptores que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, y va a haber miles, cientos, 500.000, ¿sí? Y como nosotros dijimos en la primera clase de todo el curso, dijimos que los fármacos o las drogas no cumplen funciones nuevas, sino lo que hacen es modificar las preexistentes, aumentarla o disminuirla. Entonces, el ligando endógeno que tenga esa afinidad por ese receptor y lo puede estimular, generar esa actividad que se llama actividad intrínseca sobre ese receptor y producirle una modificación para lograr una respuesta, ya vamos a volver a repetirlo 80.000 veces, esa va a ser la sustancia endógena que el cuerpo produce para ese receptor. Y las drogas, ¿sí?, que se comporten como ese ligando endógeno, vamos a decir que van a ser los agonistas. Entonces, los receptores que tenemos en el cuerpo humano tienen un sitio aceptor y un sitio efector. Ese receptor, en ese sitio aceptor, va a unirse al ligando endógeno por afinidad. Ya vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Va a unirse por afinidad. Va a tener ese ligando endógeno una estructura química que va a interaccionar con ese sitio específico del receptor, del sitio aceptor. Esa unión del ligando endógeno con esa parte del receptor va a generar una actividad intrínseca en el receptor, es decir, va a generar un cambio conformacional, estado funcional, y eso va a producir un efecto que se va a traducir en una respuesta, ¿sí?
Todo eso es lo que estudiaba la farmacodinámica, el mecanismo de acción, las acciones y los efectos. Entonces, todos los receptores que tenemos en el cuerpo humano, supuestamente, tienen un ligando endógeno. Pero como la medicina está evolucionando y avanza y avanza y avanza, y nosotros tenemos muchas ganas de investigar a veces cosas que no tendríamos que estar investigando, ¿sí? Existen los receptores huérfanos, ¿sí? Por el estudio del genoma humano, se están descubriendo receptores huérfanos. ¿Y qué es un receptor huérfano? Por las dudas que se lo pregunten. No se conoce todavía ni el ligando endógeno ni el ligando exógeno, ¿sí? Ni la sustancia exógena, perdón, que le genere el estímulo. Están. ¿Para qué sirven? No se sabe. ¿Quién lo estimula? Tampoco. Ni qué sustancia lo produce en nuestro cuerpo, ni ninguna que se pueda dar de afuera. Ese es el concepto de, por las dudas, de receptor huérfano. Es una proteína que se investigó, que está descrita. ¿Por qué? Por estudios del genoma humano, se están descritos esos receptores, pero no se conoce todavía el ligando endógeno que lo estimule, ni tampoco obviamente la sustancia exógena que la estimule. Y tampoco se conoce para qué están. ¿Estamos de acuerdo? Se lo hago ese paréntesis, se los puse así por las dudas que se lo pregunten. Vamos a lo que conocemos, ¿sí? Y que para el nivel de tercer año me gustaría que ustedes lo sepan. ¿Cómo clasificar, ¿sí? A los receptores? Los receptores lo vamos a clasificar de una forma fácil según su ubicación. Vamos a iniciarlo así. Según su ubicación, en este esquema que yo les hice recién, miren, tendríamos, esto esquemáticamente sería la célula, la parte periférica, ¿sí? Es la membrana plasmática, por lo tanto acá tendríamos un receptor de membrana plasmática. Acá tendríamos, ¿sí? El núcleo, por lo tanto tendríamos ubicado un receptor que se llamaría intranuclear, y también tenemos un receptor, ¿sí? Que estaría en rojo entre la membrana y el núcleo, que obviamente es el citoplasmático. Entonces, ¿cómo clasificamos los receptores? De intracelulares, ¿sí? Y de membrana. Los de membrana ya lo vamos a clasificar a su vez, y los intracelulares son citosólicos o intranucleares. ¿Se entiende? Eso según la localización, y es una clasificación fácil y rápida para decir. Tenemos intracelulares, que son los citosólicos y los intranucleares, y también tenemos, ¿sí? Los de membrana plasmática. Ahora, dentro de la clasificación de los de membrana plasmática, dentro de la clasificación de lo que se ubicarían, ¿sí? Acá, ¿sí? Dentro de esta ubicación de membrana plasmática, tenemos a su vez tres tipos de receptores. Los receptores asociados a canales iónicos, los receptores asociados a proteína G y los receptores asociados a la actividad de quinasas o proteinquinasas. ¿Se entiende? Y después tendríamos, aparte de estos receptores de membrana, los receptores que dijimos intracelulares. Dentro de los receptores intracelulares vamos con lo más fácil, ¿sí? Vamos a empezar con los más fáciles, así después nos detenemos un poquito más en lo que son los más importantes, y hay muchos más ejemplos de lo que es los de membrana plasmática. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estamos diciendo que hay receptores que son estructuras proteicas o glucoproteicas, que son estructuras biológicamente, estructuralmente, son complejas, y que van a tener un sitio aceptor, ¿sí? Que es donde se van a unir el ligando endógeno, y un sitio efector, que es el que va a cumplir el efecto o va a ayudar a producir la respuesta. Entonces, esquemáticamente, acá tenemos también toda una célula. Acá yo tengo esta molécula que nosotros dijimos va a existir como ligando endógeno. Ese ligando endógeno, ¿qué va a hacer? Va a ingresar por la membrana plasmática. ¿Por qué va a ingresar por la membrana plasmática? Por difusión simple. Entonces, si pasa por difusión simple en la membrana plasmática, vamos a decir que es una sustancia que se está comportando como liposoluble. Una vez que encontramos, ¿sí? Esa sustancia y atravesó, porque es liposoluble en la membrana plasmática, se encuentra en el citosol. Una vez que se encontró en el citosol, ¿qué puede hacer? Encontrarse con el receptor dentro del citosol, que nosotros dijimos que iba a estar dentro de la célula, o directamente no encontrarse con nada de esto, que ahora lo vamos a ver, y pasar directamente ¿a dónde? Al núcleo.
Por eso decíamos que había receptores citosólicos y había receptores intranucleares. ¿Sí? Entonces, fíjense qué es lo que pasa. Ingresa la sustancia, llega al citosol y el receptor que le estoy dibujando acá es el receptor de corticoides, del cortisol. Ese receptor de cortisol normalmente en estados de reposo, ¿sí?, está asociado con dos proteínas estabilizadoras que son las proteínas del shock térmico 70 y 90. Cuando el ligando endógeno, en este caso el cortisol, que sabemos que es una sustancia liposoluble que deriva del colesterol, que se produce en la zona fascicular de la corteza suprarrenal, ingresa a la célula blanca donde tiene que actuar, viene y se une ¿a dónde? Al receptor. ¿A dónde se une? ¿En qué parte? Esquemáticamente yo se lo hice así, que sería el lugar que tiene ¿qué? Afinidad. ¿Qué es esa afinidad? Es la capacidad que tiene el ligando endógeno de unirse al receptor. ¿Y de qué depende esa afinidad? Sobre todo de la composición química, ¿sí?, del ligando endógeno que interactúa con ese lugar específico, ¿sí? De esa interacción, ¿qué es lo que hace? Se genera una actividad intrínseca en el receptor. De la unión del ligando con el receptor se genera una actividad intrínseca. En este ejemplo, ¿cuál es la actividad intrínseca? Fíjense, se desacoplan las proteínas del shock térmico. Esa es la modificación que genera. ¿Le genera una modificación al receptor? Sí. Fíjense, yo acá tenía las proteínas del shock térmico y acá ¿qué hizo? Se desacoplaron. Entonces, esa modificación, ¿qué hace? Cumple, ¿sí?, genera esa modificación en el receptor, esa actividad intrínseca en el receptor, y el complejo, en este caso ligando-receptor, que en este caso sería hormona-receptor, penetra en el núcleo. Y fíjense qué es lo que sucede acá. Acá yo tengo el complejo hormona-receptor, y ese complejo hormona-receptor, ¿quién es el que se une al ADN dibujado? A los genes específicos, es decir, a genes determinantes en el ADN. Fíjense quién es, el receptor. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dicho que el receptor tenía un sitio aceptor, que era el lugar donde se iba a unir al ligando endógeno, o a la sustancia que actúa igual que el ligando endógeno, que después vamos a ver que se va a llamar como agonista, pero de esa unión, por esa afinidad, se iba a generar un cambio, una actividad intrínseca en ese receptor que iba a lograr ¿qué? El efecto. Entonces, fíjense quién es el que se une al lugar donde se va a producir el efecto. Es el receptor. Entonces ese receptor, a través de su sitio efector, ¿sí?, va a generar ¿qué? Una alteración en lo que es la lectura de ese ADN. ¿Estamos de acuerdo así? En la transcripción de ese ADN. ¿Qué puede ser qué? Aumentar o disminuir la síntesis proteica dependiendo del lugar donde se encuentre, o la señal específica que está codificando en la síntesis proteica de esa célula, de ese órgano blanco. ¿Se entiende eso? Hay sustancias que actúan, ¿sí?, como dijimos, con receptores citosólicos, que la mayoría de las sustancias derivadas del colesterol, las hormonas, ¿sí?, sexuales, los corticoides, van a actuar de la misma manera que el cortisol, y hay otras sustancias que son liposolubles que van a tener receptores intranucleares, directamente van a llegar al núcleo. Pero el efecto final es el mismo, ¿sí? El efecto final es acá. Alterar ¿qué? La transcripción, ¿sí?, del ADN para que aumente o disminuya la actividad de alguna síntesis proteica. Estamos de acuerdo que codifica una determinada información. ¿Cuáles son las otras sustancias? ¿Sí? Los derivados de la vitamina A, la vitamina D, que pusieron ahora que está en auge, ¿sí?, que hay mucho para investigar sobre vitamina D todavía, que hace años que debería, ¿sí?, haberse avanzado en ese terreno. Y las hormonas tiroideas, la activa, la T3, la triiodotironina, también tiene acciones sobre sus receptores intranucleares. Entonces, la pregunta es, si yo doy vitamina D, doy vitamina A, doy cortisol, doy aldosterona, doy triiodotironina, que es la T3, ¿tendrán efectos inmediatos en cuestión de segundos, minutos, 1 hora, 2 horas? ¿Qué piensan ustedes? Que no, porque implica la alteración de genes. Exacto. Más que la alteración, ¿sí?, modifica que la La síntesis de respuesta, dígale, proteína. exacto.
modifica la respuesta del ADN, de la síntesis proteica, a través de la codificación de la síntesis proteica. Entonces, nunca yo voy a tener una respuesta inmediata. No son receptores de acción rápida o inmediata. Y eso lo tenemos en cuenta y lo tenemos que saber siempre. ¿Por qué les digo esto? ¿Alguno tuvo alguna reacción alérgica grave, los que están acá? No. Noelia, ¿vos tuviste? ¿Sí? ¿Qué te pasó? Sí. Estaba jugando con un lorito y me empezó a picar toda la cara, me fui a lavar la cara y cuando me di cuenta estaba toda hinchada. Por suerte igual tengo a mi hermana que es médica. Tenía toda la cara hinchada, se me empezó a hinchar el ojo y me empezó a picar mucho la garganta, así que mi hermana ahí me dice, bueno, esto es una reacción alérgica. Y salimos a tratar de conseguir difenhidramina y Dexa. Y conseguimos solo Dexa y después, o sea, me la inyectó y se me bajó un poco y después seguimos con difenhidramina en jarabe, creo, Está bien. No me acuerdo bien. Bueno, acá Noelia, sí, tranquilamente tuvo una reacción alérgica, pero no fue una reacción alérgica grave. ¿Sí? Es decir, la hermana se dio cuenta, ella se dio cuenta, ¿sí? Que estaba teniendo reacción alérgica, empezó a picar, empezó a hincharse todo, pero no dificultó la vida, ¿sí? Es decir, no empezó con un estridor, no empezó con dificultad respiratoria, nada. Si Noelia hubiese pasado eso, hubiese tenido un edema de glotis, con el tratamiento que hicieron se hubiese muerto, ¿sí? ¿Por qué? Porque como estamos viendo, los corticoides no actúan en forma inmediata, no actúan en cuestión de minutos. Y la difenhidramina que le dieron, ¿sí?, a Noelia es un antihistamínico, sí, sirve, pero actúa sobre uno de todos los mediadores inflamatorios que es la histamina, como su nombre lo dice, antihistamínico. Entonces, si Noelia hubiese tenido una reacción anafiláctica aguda grave, ¿sí?, se hubiese muerto con ese tratamiento. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes se acuerden. Los corticoides no actúan en forma inmediata. Tienen que pasar horas, días, meses. ¿Ustedes ya cursaron defensa alguno? ¿Sí o no? ¿Nadie cursó defensa? Bueno, cuando cursen defensa, ¿sí? Cuando alguno curse defensa va a ver que va a utilizar corticoides, va a tener que estudiar corticoides, glucocorticoides, ¿sí? Si nosotros tuviéramos todos los efectos de los glucocorticoides, cada vez que tomamos un glucocorticoide estaríamos haciendo un Cushing, ¿sí? Nos pondríamos la cara así, la jiba de búfala, la cosa. Es decir, porque para esos efectos también necesitamos mucho tiempo. Pero los efectos nunca de los corticoides son inmediatos. Y siempre piénsenlo esto, tengo que alterar o modificar, ¿sí?, la transcripción de genes, aumentar o disminuir la síntesis, ¿sí? Entonces, para eso voy a tener que ir a actuar sobre otros receptores que ahora vamos a ir viendo. Un paréntesis, ¿sí?, que siempre les regalo este esquemita, que todos los dibujos que están viendo son de autoría propia, ¿sí? Así que eso también se los presto, ¿sí? Después de última, si los comparten, pongan por Maximiliano Gatti. Otra de las cosas que ustedes estudian en injuria, y que también lo ven un poco en defensa, es el sistema autónomo. El sistema autónomo tiene dos grandes efectores en la periferia, que uno va a ser el sistema simpático, que es lo que tenemos acá, por eso le hice esa carita, y el sistema parasimpático, ¿sí? El sistema simpático va a tener un ligando endógeno, que va a ser la noradrenalina. También puede haber otro ligando endógeno que va a ser la adrenalina, y también va a haber otro ligando endógeno que puede ser la dopamina. Pero si a ustedes le preguntan cuál es el ligando endógeno del simpático, ustedes dicen la noradrenalina. Para cumplir los efectos del sistema nervioso autónomo simpático, ¿sí?, nosotros tenemos receptores alfa, alfa 1, alfa 2, y tenemos receptores beta. Tenemos receptores beta 1, beta 2 y beta 3, ¿sí? Todos esos serían los receptores que yo voy a estimular
con la noradrenalina para lograr los efectos autonómicos simpáticos, ¿sí? Y como yo sé, el sistema nervioso autónomo simpático es un sistema de respuesta periférica, nerviosa periférica, ¿sí? ¿Por qué les aclaro esto? Porque ustedes pueden encontrar estos receptores en otras ubicaciones, ¿sí? Y también estimulados por la noradrenalina, y no van a ser, ¿sí?, acciones simpáticas. Por ejemplo, ustedes van a ver que estos receptores los podemos encontrar en el tejido nervioso, en el sistema nervioso central, pero no es parte del sistema nervioso autónomo, porque el sistema nervioso autónomo es un sistema de respuesta periférica, ¿sí? Entonces, que estos receptores estén ubicados en todo el cuerpo, no hay ningún problema. Que el ligando endógeno sea el mismo en todo el cuerpo, no hay ningún problema. Lo que va a cambiar va a ser que la ubicación de ese receptor en qué tejido, para decir si esta es una acción simpática o no. Porque lo otro sería, por ejemplo, si yo estoy actuando sobre el sistema, a lo mejor, noradrenérgico del sistema nervioso central para lograr un efecto antidepresivo, yo no puedo decir que está teniendo un efecto simpático. No, estás teniendo un efecto noradrenérgico. Pero bueno, eso le hago claro así porque a veces se confunden, ¿sí? Pero cuando a usted le pregunten cuál es el ligando endógeno que genera la acción del sistema nervioso autónomo simpático, ustedes tienen que decir la noradrenalina. ¿Y a través de qué? De la estimulación de receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. Y lo mismo pasa con el sistema parasimpático. El parasimpático, ¿sí?, que vuelvo a decir, es parte de una respuesta nerviosa periférica, tiene un ligando endógeno que se llama acetilcolina. Esa acetilcolina puede estimular, para lograr los efectos parasimpáticos, el receptor M1, M3, M5, M2 y M4. ¿Se entiende? Entonces, si yo digo la acetilcolina al actuar sobre estos receptores genera efecto parasimpático, es lo mismo decir que tengo efectos muscarínicos o también tendría efectos colinérgicos. Pero estos receptores también se podrían encontrar, también vuelvo a decir, en el sistema nervioso central. Y ahí no tengo nada que ver con el sistema nervioso autónomo parasimpático. Van a ser efectos también colinérgicos, van a ser acciones muscarínicas, pero no del sistema parasimpático. Mientras esté periférico, no hay ningún problema, ¿sí? Pero ojo, ¿por qué? Porque esta acetilcolina, acá yo les hice, que puede venir y estimular a receptores nicotínicos. Estos receptores nicotínicos pueden ser ganglionares, musculares, ¿sí?, y los neuronales. Ganglionar en el ganglio autonómico, muscular en el músculo estriado esquelético de la placa neuromotora y nicotínico, ¿sí?, neuronal en el sistema nervioso, ¿sí? Entonces, las neuronas. Entonces, ojo con esto, ¿por qué? Porque el ligando endógeno es exactamente el mismo, pero la acción parasimpática la generamos cuando actuamos sobre receptores ¿qué? Muscarínicos. La acción sobre los receptores nicotínicos no tiene nada que ver con el sistema nervioso autónomo parasimpático. Si bien lo vamos a tener en el ganglio autonómico y va a haber un efecto nicotínico, estamos de acuerdo, ¿sí? Pero bueno, es lo que yo quiero que ustedes se acuerden en forma general para que se ubiquen bien dónde están logrando las respuestas y por lo tanto decir sí, es un efecto parasimpático o directamente, para que no se confundan, ¿sí?, digan es un efecto colinérgico. ¿Por qué es un efecto colinérgico? Pues lo hace la acetilcolina, ¿sí? Y ahí ya está, le invocan siempre. En este esquema, ¿sí?, fíjense, yo lo que hice fue unir todos los receptores, ¿sí?, todos los receptores que son impares, ¿sí?, el alfa 1, el M1 y el M3 y el M5. El alfa 1, M1, M3 y M5 son receptores de membrana plasmática que están asociados a la proteína GQ. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones a la regla siempre. Pero si a usted le preguntan, ¿qué es el receptor alfa 1? El receptor alfa 1 es un receptor de membrana plasmática asociado a la proteína GQ. El M3 también es un receptor de membrana plasmática asociado a proteína GQ. Fíjense los pares, el alfa 2, el M2 y el M4. Fíjense, la proteína par, la que tiene dos letras, la GI-GO o GI-G0. Entonces, el alfa 2, ¿qué es el alfa 2? Es un receptor de membrana, ¿sí?,
asociado a proteínas GI, GO. Y el M2 también es un receptor de membrana asociado a proteínas GI, GO. Y nos quedan únicamente, ¿qué? Los beta. ¿Sí? Beta 1, beta 2 y beta 3 son receptores asociados a proteínas GS. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el beta 2? Es un receptor de membrana, ¿sí? Plasmática asociado a proteínas GS. Y con eso ya pueden responder y hacer, ¿sí? El inicio o el desenlace o como venga el examen, ¿sí? Porque a veces dicen, uy, este estaba asociado a proteína GQ, este está asociado a proteína GIGO, este... Bueno, este esquemita calculo que les va a ser útil y pónganselo, mírenlo 80.000 veces y acuérdense, los impares asociados a proteína GQ, los pares a la proteína par, proteína GIGO, y los beta todos a la proteína GS. ¿Se entiende? Y por lo que puse abajo, los nicotínicos no tienen nada que ver con la proteína G. ¿Sí? Entonces, ni los puse en el esquema, pero se los aclaro por las dudas. ¿Venimos bien? Ahora, Sí, sí. Fíjense, vamos a empezar con los receptores de membrana asociados ¿a qué? A canales iónicos. Los primeros que dijimos que vamos a encontrar. A ver si me anda el mouse. Espérenme un segundito, que voy a cambiar el mouse. Bien. Acá, esquemáticamente, tengo la membrana plasmática, tengo 5 proteínas intrínsecas. Lo que vamos a empezar a hablar, sí, perdón, que no les dije, un ejemplo de los receptores de membrana plasmática, pero el receptor nicotínico muscular. Puede ser el nicotínico ganglionar y puede ser el nicotínico neuronal, sí. ¿Todos los receptores nicotínicos son iguales? Sí, son iguales. Todos en su constitución son iguales. Lo que cambia, ¿qué es? La ubicación. Si digo neuronal va a estar en la neurona, si digo ganglionar va a estar en el ganglio autonómico y si digo muscular va a estar en el músculo estriado esquelético. Músculo estriado esquelético que va a ser parte ¿de qué? De la placa neuromuscular o neuromotora, en la que me va a dar ¿qué? Una acción periférica también, pero voluntaria. Yo estoy hablando por mi voluntad. ¿Sí? Estoy mirando acá, estoy mirando para allá. ¿Por qué? Por mi voluntad, porque estoy activando ¿qué? Los músculos estriados esqueléticos. ¿Eso es parte del sistema nervioso periférico? Sí, es parte del sistema nervioso periférico, pero voluntario, que no tiene nada que ver con el sistema nervioso autónomo. Pero tengo el mismo ligando endógeno. ¿Cuál va a ser el ligando endógeno? La acetilcolina. Entonces, fíjense el esquema que tenemos acá. Tengo la membrana plasmática, tengo las proteínas intrínsecas, que son 5, por lo tanto es un pentámero, y acá esquemáticamente fíjense cómo estaríamos con unas compuertas que cerradas. De esas 5 proteínas, hay 2 que se llaman alfa, que vamos a decir subunidades alfa, que en esas subunidades alfa yo le hice como la bandejita. ¿Qué significa esa bandejita? Esa bandejita va a ser ¿qué? El lugar donde va a venir el ligando endógeno, que en este caso el ligando endógeno es la sustancia que produce el organismo para estimular ese receptor y producir una respuesta determinada, que se llama en este caso acetilcolina, va a tener ¿qué? Ese sitio receptor que son las subunidades alfa. ¿Cuántas subunidades alfa hay en el receptor nicotínico? 2. Por lo tanto, ¿cuántas moléculas se necesitan de acetilcolina para estimular, ¿sí? A las unidades alfa? 2. Pero fíjense, ¿les dibujé algo acá? Nada. Entonces miren el estado de este receptor. ¿Cómo está la compuerta? ¿Cómo está ahí? Está cerrado. Ahora, miren acá. ¿Qué pasó? Llegó el ligando endógeno. El ligando endógeno va a venir y se va a unir ¿a dónde? No acá, ni acá, ni acá. Sino va a ir a unirse ¿a dónde? Donde tenga afinidad. La composición de la acetilcolina va a poder interactuar con esa subunidad alfa, va a unirse ¿por qué? Por su afinidad o porque va a tener menor disociación, menor constante de disociación o inversamente, es decir, por su afinidad va a ser menor la constante de disociación. Y una vez que se una, fíjese qué pasó. Miren el estado como estaba acá, cerrado. Ahora, ¿qué pasó? Se abrió.
Y al abrirse, este canal es un canal iónico de sodio. Todos los receptores nicotínicos son receptores, como estamos viendo, de membrana plasmática, asociados a canales iónicos. En el centro, ¿sí?, de ese pentámero está el canal. ¿Y cuándo se abre? Cuando dos moléculas de acetilcolina, ¿sí?, se unen a ese sitio aceptor, a ese sitio específico, y por su afinidad generan una actividad intrínseca sobre ese receptor, y al producir esa actividad intrínseca sobre el receptor, generan ¿qué? La apertura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿esa apertura cuál es? Es un influjo de sodio. Ingresa el sodio del espacio extracelular al espacio intracelular. ¿Y qué va a hacer? Va a ayudar a la despolarización de la membrana. Entra carga positiva y va a despolarizar. Si estoy en una neurona, ¿qué va a hacer? Despolarizar la neurona. Si estoy en el ganglio autonómico, que son estructuras nerviosas, ¿qué va a hacer? Transmitir el impulso nervioso. Y si estoy en el músculo estriado esquelético, ¿qué va a hacer? Va a despolarizar la membrana para que después de esa despolarización se lleve a cabo ¿qué? El ingreso de calcio o la liberación de calcio de parte del retículo endoplasmático liso y se produzca la contracción. Pero ¿cuál es el estímulo? El ligando endógeno, acetilcolina, se une a ese sitio aceptor, modifica el sitio del receptor. ¿Qué es la modificación? ¿Qué es esa actividad intrínseca que genera el receptor? La apertura del canal. Abre el canal. ¿Qué es lo que hace? Produce el canal ingreso de sodio. ¿Y ese sodio qué hace? Despolariza la membrana. ¿De cuál? De la célula en la cual esté. ¿Estamos de acuerdo? En todos cumple el mismo efecto. ¿Se entendió con este receptor? Espero que sí. Si no... Sí, sí, profe. Bien. Ahora, no es lo mismo sitio activo que inactivo. Ahora vamos a verlo eso, ¿no, Nico? Y, perdón, Sofía, la furosemida es específica. Actúa en el cotransporte sodio-potasio 2-cloro. Esto no había visto el chat. Ahora, ¿qué otro ejemplo hay de receptores de membrana? El otro ejemplo de receptor de membrana es este acá, ¿sí? Que fíjense que también tiene 5 subunidades, ¿sí? Alfa, beta, gamma, delta, ¿sí? También estamos, ¿dónde? En una membrana plasmática, por lo tanto es un receptor de membrana plasmática, que son proteínas intrínsecas que van del lado al lado, y fíjense que en estado, ¿qué es lo que sucede acá? Nada, no se produce nada, está cerrado. ¿Por qué? Porque está en su conformación normal. Ahora viene el ligando endógeno. El ligando endógeno, ¿sí?, es el GABA, el ácido gamma-aminobutírico. ¿Se acuerdan que nosotros al ácido gamma-aminobutírico nosotros ya lo habíamos nombrado? Y nosotros decíamos que, que era un neurotransmisor que es inhibitorio. ¿Sí? Lo habíamos hablado cuando nombramos el tiopental allá en los mecanismos de distribución y redistribución de los fármacos. Entonces, fíjense qué hizo el ligando endógeno. El ligando endógeno viene, se une a su sitio activo, es decir, al que tiene afinidad, que en este caso sería la unión de la subunidad alfa y beta. Si no se lo acuerdan, chicos, no hay problema, pero se une, ¿sí?, al sitio, es decir, aceptor, y fíjense qué pasó. Lo mismo, se produce ¿qué? La apertura del canal de cloro. Y al producirse la apertura del canal de cloro, ¿qué hace? Se produce también un influjo de cloro. Ingresa el cloro a la célula. Por lo tanto, si ingresa el cloro a la célula, ¿qué es lo que está sucediendo? Esa célula se va a hiperpolarizar. Y si estamos diciendo que esto es una membrana plasmática de una neurona, esa neurona, ¿qué va a suceder? No se va a poder excitar. Entonces se va a hacer más refractaria a los estímulos y por lo tanto estamos generando, ¿sí?, ese efecto depresor del sistema nervioso central. Es así como actúa el GABA. ¿Se entiende esto? El receptor este se llama receptor GABAérgico, GABA-A, porque también hay otro que se llama GABA-B. Pero bueno, este es el GABA-A. Fíjense que acá hay algunos ejemplos que también quiero que nos acordemos. Este es el GABA,
¿sí? Pero en el mismo receptor del GABA, pero en otro lugar, fíjense que no le puse el mismo, actúan ¿quién? El alcohol, las benzodiazepinas y barbitúricos, ¿sí? El alcohol etílico, las benzodiazepinas nosotros nombramos un montón, el diazepam es la droga más conocida, y los barbitúricos nosotros habíamos hablado del tiopental en el mecanismo de distribución y redistribución, también nombramos al fenobarbital en algún mecanismo, ¿sí? Pero fíjense que acá hay otro concepto. Estas sustancias obviamente son sustancias exógenas, ¿estamos de acuerdo? Son sustancias exógenas, que lo que van a hacer es potenciar la acción del GABA, es decir, van a actuar a través del ligando endógeno. ¿Pero a dónde se unen? Se unen acá, en un sitio que es cercano, pero no es el mismo. Eso se llama sitio alostérico. Entonces, si a ustedes le preguntan, ¿qué es un sitio alostérico? ¿Sí? Un sitio alostérico es un lugar cercano o vecino al lugar donde actúa ¿qué? El ligando endógeno o el agonista pleno. Y ahí ponemos el otro concepto de agonista pleno, ¿sí? Que sería aquella sustancia que cumple la misma acción que el ligando endógeno. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, primero demostramos qué sería el receptor nicotínico, qué sería el receptor GABAérgico y los ligandos endógenos, es lo que produce nuestro cuerpo. La acetilcolina en los receptores nicotínicos y el GABA en el receptor GABAérgico GABA-A. En este vimos que se produce un influjo de sodio y se despolariza la membrana, y en este dijimos que se produce un influjo de cloro y se hiperpolariza la membrana. En este se estimula la respuesta del efecto que estemos buscando, y acá vamos a inhibir ese efecto o esa respuesta que estamos buscando, que en este caso son activaciones, ¿sí?, de membranas plasmáticas, ¿sí? Ahora, el alcohol etílico, las benzodiazepinas y los barbitúricos van a ser ¿qué? Agonistas también del GABA, pero son agonistas ¿qué? Alostéricos. ¿Por qué? Porque no actúan en el mismo sitio que actúa el ligando endógeno, ¿sí? ¿Cómo actúan estas sustancias? Estas tres sustancias, al unirse a ese sitio alostérico, aumentan la afinidad del GABA por el receptor. Y al aumentar la afinidad del GABA por su receptor, las benzodiazepinas está descrito que aumentan ¿qué? La frecuencia de apertura del canal de cloro, es decir, se abre más cantidad de veces en la unidad de tiempo. Y los barbitúricos, ¿sí?, aumenta ¿qué? El tiempo, ¿sí?, de apertura del canal de cloro. Entonces, no importa eso si no se acuerdan si uno aumenta la frecuencia o el aumento del tiempo. Lo que sí me interesa que ustedes sepan es que el alcohol etílico, las benzodiazepinas y los barbitúricos son depresores del sistema nervioso central, ¿sí? ¿Por qué? Porque actúan en el receptor GABA-A. ¿Y cómo actúan? Se unen en un sitio alostérico, que es un sitio cercano, vecino, a donde se une el ligando endógeno, que es el GABA, y se produce ¿qué? La apertura del canal de cloro. Y al producir la apertura del canal de cloro, ¿qué se está generando? Una depresión de la actividad, ¿sí?, nerviosa. ¿Entendimos? Esto es así. Esperen un segundito. ¿Es así? Sí. Bueno. Y esto es así en base a ¿qué? A lo que estuvimos hablando recién de estos ejemplos, el receptor nicotínico y GABAérgico, y es lo que me preguntaba el compañero. ¿Es lo mismo que cerrado que inactivado? No, no es lo mismo, ¿sí? Fíjense, el estado cerrado, ¿sí?, acá no tengo nada, ¿sí?, no tengo ninguna acción, y por ese estado cerrado puede ser que se esté produciendo la respuesta, sí, puede ser que se haya finalizado la respuesta, también puede ser que estemos en estado de reposo, también. Eso no pasa absolutamente nada. Ahora, inactivado. Fíjense, ¿qué le puse acá? Le puse llave. Ese receptor que está inactivado, ese receptor de membrana que está inactivado, por más que yo lo quiera activar de alguna manera, no lo voy a poder abrir. Jamás lo voy a poder abrir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El abierto, ¿qué es lo que sucede? Fíjense, el abierto, yo puse la sustancia y por esa sustancia, ¿qué hizo?
se unió al ligando endógeno y se produce la apertura del canal. Y el cerrado también puede estar, ¿por qué puede estar cerrado? Acá dijimos inicialmente, ¿por qué? Porque no hay ningún ligando endógeno que me lo esté estimulando, entonces está cerrado. Puede ser que se esté produciendo la finalización del efecto, la respuesta, no necesariamente, acuérdense, en los mecanismos de repolarización, que los canales se empiezan a cerrar, pero la respuesta en el tejido se sigue viendo, ¿sí? Pero fíjense acá cómo está cerrado, el último ejemplo. El último ejemplo, yo tengo el ligando endógeno circulando acá. Y el ligando endógeno circulando acá, ¿qué pasó? Hay una sustancia que me la está, ¿qué? Por concentración, le ganó. ¿Y dónde se está uniendo? ¿Se está uniendo dónde? En el mismo lugar. ¿Sí? ¿Que quién? Que el ligando endógeno. Entonces, esta sustancia, que es el ligando endógeno, no puede venir a unirse, ¿a dónde? Al sitio aceptor. ¿Por qué? Porque hay una sustancia que está también unida en el mismo lugar. ¿Y por qué le ganó esa sustancia? Porque le gana, ¿por qué? Por concentración. Ya vamos a verlo por ahora, ¿sí? Entonces, ¿y cómo está el canal? Está cerrado, ¿sí? Entonces, si está cerrado, ¿qué significa? Si el ligando endógeno está, que no puede actuar. Entonces está en presencia ¿de qué? De un antagonista, ¿sí? Entonces, ¿las sustancias endógenas existen para cada uno de los receptores? Sí. Sabemos que hay receptores que todavía no están descritas las sustancias endógenas, ni menos van a estar las exógenas, porque no sabemos qué función tienen, que son los receptores huérfanos. Y a su vez, esos receptores, ¿sí? Dentro de lo que es la clasificación, dentro de lo que son de membrana plasmática, que son los canales iónicos, pueden tener a su vez varios estados. El estado activado, el estado cerrado y el estado inactivado. ¿Estamos de acuerdo? Todos esos estados pueden ser bloqueados o no por un antagonista, ¿sí? Entonces, ¿a qué vamos a llamar agonista? Vamos a llamar agonista pleno aquella sustancia que actúe de la misma manera que el ligando endógeno para producir esa respuesta que estamos buscando y logre el efecto máximo. Eso es un agonista pleno. La clase que viene vamos a hablar de esto, pero no, yo lo quiero introducir nada más. El agonista pleno, entonces, es una sustancia que actúa igual que el ligando endógeno, ¿sí? Y que va a cumplir el efecto máximo. Por lo general, decimos que va a actuar en el mismo lugar que el ligando endógeno. Sabemos que puede haber agonistas alostéricos y van a cumplir la misma respuesta, ¿sí? Van a ser agonistas plenos o completos, pero en un sitio diferente, pero van a lograr el mismo efecto, ¿sí? También se van a comportar como agonistas plenos o agonistas completos. Va a haber sustancias que no van a generar ninguna actividad en el receptor, ¿sí? Entonces, cuando esa sustancia se una al receptor, no generan ninguna actividad, no hacen nada, no le generan ninguna actividad intrínseca en ese receptor. Entonces, eso se llaman ¿qué? Antagonistas. El antagonista va a ser entonces una sustancia que se va a unir por afinidad al receptor, pero no puede producir ninguna respuesta por sí solo, ¿sí? Solo lo que va a hacer, como su nombre lo dice, antagonizar la acción de un agonista, ¿sí? Bien. Y el otro agonista, y hay dos agonistas más. Otro es el agonista parcial y el otro es el agonista inverso. El agonista pleno llegaba al efecto máximo, lograba el 100% de la respuesta, igual que el ligando endógeno. El agonista parcial no produce la respuesta máxima. ¿Cuánto puede producir? Un 20, un 30, un 40, un 50%, pero nunca llega a producir la respuesta máxima. Y el agonista inverso produce la respuesta del 100%, pero opuesta a la del ligando o agonista pleno, ¿sí? Parece un trabalengua, ¿sí? Parece un gozo, pero después, cuando veamos las curvas la semana que viene y volvamos a retomar esto, ¿sí? De los agonistas lo vamos a entender. Por lo pronto yo quiero que se acuerden que hay agonistas plenos que van a producir el mismo efecto y que van a llegar a la actividad máxima del 100%, efecto máximo del 100%,
que pueden actuar en el mismo lugar que el ligando endógeno o en un sitio diferente que es el alostérico, que va a haber agonistas inversos que van a producir también un efecto del 100%, pero va a ser el opuesto al del ligando endógeno u agonista pleno, que va a haber agonistas parciales, ¿sí?, que tienen la misma efecto que el agonista pleno, pero no llegan a la actividad máxima, no llegan al efecto del 100%, sino a un 20, un 30, un 70, un 80%, pero nunca llegan al 100% del efecto, y el antagonista que no hace nada. El antagonista por sí solo no hace nada. Lo que sí va a hacer es competir o no, ya vamos a ver, con el agonista para que el agonista no pueda cumplir ningún efecto. ¿Se entiende? Los ejemplos, ¿sí?, lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí?, con todo esto, y vamos a retomar, ¿sí?, que es una de las preguntas también bastante importante cuando empiezan a hablar de farmacodinámica, ¿sí? La clase que viene vamos a hablar de agonistas, ¿sí?, y todo lo que es antagonistas con las curvas dosis-respuestas y las cuantitativas. Haciendo el cálculo nos quedaría 2 clases más de farmacodinamia, ¿sí?, y después 1 o 2 clases más de generalidades de intoxicaciones, porque me estuvieron preguntando para que lo veamos. Acuérdense que pueden mandarme preguntas, eso no hay ningún problema. Si tienen alguna duda, ¿sí?, me mandan, le piden a los chicos del centro de salud que me las vehiculice, o si no directamente, como les dije la vez pasada, me escriben privado por Instagram o Facebook y no hay ningún problema, ¿sí? Vamos a ver si hay alguna pregunta. La causa de que no genera nada es que no es un ligando endógeno. No, porque después vamos a ver que normalmente hay sustancias que son inertes que también se van a poder producir. Y los antagonistas por lo general que vamos a utilizar van a ser todos sí exógenos, pero no es la causa. Es porque no tienen actividad intrínseca, no pueden generar ningún efecto sobre el receptor. El sitio alostérico es un sitio cercano o vecino al sitio de acción del ligando endógeno, ¿sí? Es un lugar dentro del receptor, ¿sí?, que es diferente al lugar donde se une el ligando endógeno. Eso es un sitio alostérico. Que ahí van a poder actuar o los agonistas alostéricos, ¿sí?, en este caso, como vimos, el alcohol etílico, el barbitúrico y benzodiazepina, y también van a actuar los antagonistas alostéricos, ¿sí?, que hay muy pocos ejemplos que después lo vamos a ver. Gente, los despido. Hoy lo hicimos un poquito más corto porque me tengo que ir a la guardia, ¿sí? Así que tengan buena semana y me escriben. Un abrazo. Dale, gracias, profe. Chao, profe. Muchas gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, Muchas gracias, profe. Chao.